Ciudadano TV presenta Ecuador no para. ¿Qué tal amigas? ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Ecuador no para, a este espacio de entrevistas donde analizamos los principales acontecimientos nacionales e internacionales. En esta ocasión analizaremos las elecciones del próximo 26 de junio que se van a llevar a cabo en España. ¿Cuáles son sus alcances en el contexto ecuatoriano, en el contexto sudamericano? Además vamos a reflexionar sobre los 4 años de asilo de Julian Assange en la Embajada Ecuatoriana en Londres. Para tratar estos temas vamos a contar con la presencia de Sergio Martín, coordinador académico de la Maestría en Relaciones Internacionales y Diplomacia en el IAEN, además secretario ejecutivo del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica. Se ha desempeñado también como consultor internacional del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. También está con nosotros Fernando Casado. Él es docente e investigador en el Centro de Derecho y Justicia del IAEN, doctor de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Laguna en España, con una maestría en Derechos Humanos y Democratización. Bienvenidas, como siempre, y bienvenidos a ustedes, estimados televidentes. Gracias por estar con nosotros, Martín. Estamos a pocos días de las elecciones en España. ¿Cómo te sientes como español residente en Ecuador? ¿Cuál es tu pensar en estos momentos cuando ya se acercan las elecciones que serán importantísimas para el futuro político de España? Sí, las elecciones se siguen con un gran interés desde Ecuador, ¿no? Pero como ciudadanos españoles seguimos preocupados de todo lo que puede ir sucediendo en nuestro país. Además, estas elecciones tienen una gran importancia porque por primera vez desde la vuelta a la democracia en España se está rompiendo el bipartidismo clásico que ha gobernado, que se ha alternado en el poder durante todos estos años. Ya no solo tenemos la posibilidad de elección entre Partido Socialista y Partido Popular como opciones reales de gobierno, sino que se juntan otros partidos o aparecen otros partidos, como es el caso de Unidos Podemos, que es la unión de Podemos, un partido que acudió a las elecciones generales por primera vez el pasado 20 de diciembre, y Izquierda Unida, y tenemos también un partido que se vende también como algo novedoso, que es Ciudadanos, pero su trayectoria ya tiene más de 10 años, comenzando en la región autónoma de Cataluña. Muy bien, vamos a conversar también con Fernando. Bienvenido a nuestro espacio. España se encuentra en una encrucijada por la situación que está viviendo, por el fracaso de formar gobierno de acuerdo a los resultados anteriores. Bueno, una encrucijada en el sentido en el que efectivamente por primera vez no se ha podido conformar un gobierno, como decía Sergio, pero también porque estas nuevas alternativas parece que tampoco van a tener la posibilidad de gobernar en solitario después de los resultados del 26 de junio. Entonces, efectivamente existe una encrucijada para ver cómo se van a llevar a cabo los pactos, cuáles son los partidos que van a ser los más votados, porque pareciera además que la novedad de estas elecciones es que Unidos Podemos, esta nueva coalición, que es la que de alguna forma ha presentado para este momento electoral una alternativa distinta, un programa distinto, ha cambiado en algo e ha ilusionado en estas segundas elecciones, y parece que va a quedar en segundo lugar, sobrepasando al PSOE. Lo que sí que significaría también la dinamitación del bipartidismo. Ya se vio muy dañado en las elecciones del 20 de diciembre del 2015, pero que de repente Unidos Podemos llegue al segundo puesto, pues sería realmente la gran novedad, si no llega al primero, porque están apuntando ahora a incluso sobrepasar al Partido Popular. Entonces es una encrucijada muy interesante. Veamos cómo se van a configurar a partir de ese momento los distintos pactos que den lugar a la formación de un gobierno o no. Quién sabe si de repente se van a repetir otra vez las elecciones en caso de que no se muevan demasiado los escaños. La idea es que no ocurra. Es decir, ese tema no está descartado tampoco, es decir, que no exista la posibilidad de una mayoría absoluta que forme gobierno con las respectivas alianzas. Pero quisiera que nos puedas comentar algunos detalles para que nuestra audiencia lo pueda entender. ¿Qué significa Unidos Podemos? ¿De dónde sale este movimiento? ¿Por qué tiene tanto apoyo en diferentes sectores no tradicionales incluso de España y también del exterior?
Claro, para entender el surgimiento de un movimiento como Podemos o de Unidos Podemos para estas elecciones hay que remontarse 8 años atrás. 8 años atrás, con el inicio de la crisis financiera, que estalla en Estados Unidos, pero rápidamente se expande por el resto de economías desarrolladas, y en el caso español afecta fuertemente a la economía real, lo que significa, además, un gran aumento de los niveles de desempleo. En España han estado durante muchos años por encima del 25%, y la respuesta del gobierno en ese momento, gobierno socialista, fue el ajuste neoliberal. Ajuste neoliberal que posteriormente, a partir de 2011, fue aplicado también mucho más fuertemente por el gobierno del Partido Popular. Esto empezó a desencadenar un descontento social que culmina en 2011, el 15 de marzo de 2011, con el nacimiento del movimiento indignado o el movimiento 15M. En un principio, un movimiento apartidista. Ningún partido estaba presente en esas grandes movilizaciones que se llevaron a cabo en las grandes ciudades españolas. Pero poco a poco, 2 años más tarde, en el año 2013, Podemos surge, se presenta por primera vez a una elección europea y empieza a conectar con todo ese descontento social que había contra la aplicación de las medidas neoliberales. Poco a poco va creciendo y en el momento actual lo tenemos ya como una auténtica alternativa de gobierno a ese bipartidismo clásico que ha dominado el panorama político español. ¿Y qué ha sucedido en el otro lado? ¿Qué ha sucedido con el Partido Popular que gobierna con el presidente Mariano Rajoy? ¿O qué ha sucedido con el PSOE al frente de Sánchez? ¿Qué ha pasado con estos partidos tradicionales? Como ustedes lo han reconocido, se han repartido el poder, el bipartidismo permanentemente en España. ¿Se han agotado las circunstancias, la respuesta, la posibilidad de conectar con la ciudadanía? ¿O qué ha pasado? Sí, bueno, el problema que ha ocurrido con este bipartidismo es que efectivamente no da una alternativa real a la situación social de precarización y de desmantelamiento de un cierto estado de bienestar que existía en España hasta el inicio de la crisis y tras los gobiernos que se han dado desde el inicio de la crisis. Entonces nos encontramos con que hoy en día tenemos una población de 2,4% en la pobreza, un 16% de la población que no llega a fin de mes, gran cantidad de gente que está en una pobreza energética por no poder pagar tampoco la luz, el gas, etcétera, y tampoco se plantean realmente alternativas. Ha habido un desmantelamiento de la calidad laboral, una flexibilización a la hora de poder echar a la gente a la calle por parte de los patrones, en el cual nos encontramos que, por ejemplo, existe todo tipo de problemas que no parecen que se vayan a solucionar porque la senda ya marcada desde la Unión Europea es muy clara, y entonces ese es el camino sobre el cual quiere continuar partidos como el PP y el PSOE, pese a que plantea alternativas. Hemos de tener en cuenta que antes del 2011 era el partido de gobierno, que fueron quienes empezaron a desmantelar... Con Rodríguez Zapatero. Con Rodríguez Zapatero, con lo cual hay una credibilidad muy baja también de este partido y que se pueda realmente llevar a cabo un gobierno alternativo. Igual Ciudadanos, que es una fuerza emergente, pero que tampoco plantea realmente a este modelo neoliberal de aplicación de paquetes de austeridad alternativas, ni siquiera en el programa de gobierno. Y esto hace que obviamente se haya desgastado mucho tanto el PP como el PSOE, como partidos políticos, al mismo tiempo que un reforzamiento de Podemos, que además Unidos Podemos plantea cuando hay debates o cuando hay sus distintos voceros se expresan, una gran credibilidad a la hora de plantear un programa que sea factible y que no sea de austeridad y que no sea de agotamiento de tratar de desmantelar el estado de bienestar. Con lo cual ahí vemos un reforzamiento de este partido político y de esta coalición de partidos frente a los partidos tradicionales. En esa misma línea, Martín, ¿qué margen de maniobra o de acción pueden tener estos movimientos o partidos políticos diferentes de izquierda que nacen justamente del descontento de la inmensa mayoría en España? ¿Qué margen de acción con una política férrea desde Berlín o desde Bruselas que no le da mayor espacio a estos diferentes movimientos o partidos? Ahí estás tocando uno de los puntos claves, ¿no? Vimos en el caso de Grecia cómo, siendo el país de la periferia europea más afectado por la aplicación de las políticas de ajuste o desajuste, desestabilización, emanadas por la Troika, emanadas, digamos, de ese consenso de Berlín, llegaron a una situación de aumento de la pobreza, aumento de la desigualdad, y eso provocó que ganara un partido político como Syriza. Pero después hemos visto que esa correlación de fuerzas a nivel internacional, a nivel de la Unión Europea,
no ha permitido aplicar el programa de gobierno que tenía Syriza. El caso de España tiene que tener en cuenta ese contexto internacional, pero España es la cuarta economía de la zona euro, por lo tanto sí tiene un peso específico mayor que el que tenía Grecia. Y lo que tiene que buscar es también alianzas, en el caso con Syriza en Grecia o también incluso en la Italia de Renzi. Vemos cómo en los últimos años se ha constituido una Unión Europea de dos velocidades, donde tenemos ese centro y norte europeo que promocionan las políticas neoliberales, pero no la aplican tan fuertemente dentro de sus estados, pero sí obligan a los estados de la periferia mediterránea a aplicarlas. Por lo tanto, para que se dé un cambio real en el sistema político, en el sistema social español, hay que promover también un cambio a nivel europeo. Esa correlación de fuerzas, buscar nuevas alianzas y cambiar las lógicas por las que se ha movido la Unión Europea, no solo en estos últimos años, sino ya desde los años 90, con el Tratado de Maastricht, toda la aplicación de un primer paquete neoliberal que se ha profundizado mucho más a partir del año 2008. Por lo tanto, fundamental alianzas internacionales para cambiar el contexto de la Unión Europea. Porque en el último de los casos, Fernando, Mariano Rajoy ha respondido al pie de la letra con toda la estructura que se emite desde la Troika, es decir, no le ha dado ningún cambio, no ha permitido hacer cosas diferentes, porque las consecuencias justamente son funestas. Lo que ha pasado con Grecia es un ejemplo que podría suceder con otro país que un poco desatiende la estructura de la Troika o de Berlín. Sí, efectivamente, Mariano Rajoy pues, ha seguido las directrices de la Troika, va a seguir haciéndolo, así lo ha expresado, y esto él trata de maquillarlo como que efectivamente va a ser la senda para lograr volver a una situación alejada de la crisis. Pero en términos prácticos lo que nos estamos dando cuenta es que la aplicación de estos paquetes de austeridad no han reducido realmente el paro, o la reducción del paro o del desempleo que se ha dado es mediante la precarización de todo lo que tiene que ver con el empleo en España, y efectivamente lo que está haciendo es llevarnos a esa senda del austericidio. Sin embargo, se tienen que plantear otras alternativas. No hay forma de llevar a cabo la rehabilitación de este estado de bienestar siguiendo por esa senda de Europa. En ese sentido, pues también va a ser muy importante que la periferia europea, a la cual la representan, entre otros países, España, pues pueda tratar de crear alianzas con otros países que sí están intentando llevar a cabo una serie de alternativas a este modelo, que estarían entre estos países pues Italia, Grecia, Portugal y España. Además, es muy interesante que mientras que ha habido una serie de resurgimientos de partidos de izquierda nuevos, o bien el reforzamiento de esos partidos que ya existían en estos países del Mediterráneo europeo, la crisis se está saldando en el centro y en el norte de Europa con la reaparición de partidos de derecha, ultraderecha y xenófobos, con lo cual también existe dentro, a lo interno de la Unión Europea, una cierta polarización entre el norte y el sur. No solamente en que existen también grandes desigualdades entre ese centro europeo y esa periferia europea, pero incluso también a nivel ideológico y de alternativas para tratar de saldar la crisis de una manera distinta. Antes de tratar el tema ya un poco de los contenidos de la campaña allá en España, porque es curioso que desde acá, desde América Latina, hemos escuchado, hemos visto que se habla más de Venezuela, por ejemplo, que de los temas propios de España, de sus problemas, de sus necesidades. Pero antes de eso quisiera que abordemos lo que puede suceder en Gran Bretaña en las próximas semanas, el Brexit, que es una posibilidad real de que Gran Bretaña salga de la Unión Europea. ¿Qué podría significar una circunstancia de esas para el futuro de la Unión Europea? ¿Cuánto afectaría la situación a España, por ejemplo? Sería un terremoto, digamos, a nivel político si Gran Bretaña finalmente decidiera en el referéndum que tiene lugar la próxima semana salir de la Unión Europea. Y tendría afectación a todos los países europeos por una sencilla razón. Es decir, la Unión Europea se ha planteado como algo que es perpetuo, que siempre está en crecimiento, siempre van apareciendo nuevos países que se van integrando. Por primera vez sería un país que está dentro de la Unión Europea y apuesta por una salida. Esto le podría dar también algún matiz de mayor fuerza a algunos países que se estaban planteando también una salida de la Unión Europea, como en un momento dado era el caso de Grecia. En España no se está planteando, ninguno de los partidos con opciones de gobierno se están planteando una salida de la Unión Europea.
Además hay que tener en cuenta que el caso de Gran Bretaña, cierto, siempre ha estado en la Unión Europea, pero ha estado con un pie dentro y otro fuera, no pertenece tampoco a la zona euro. Los británicos siempre han visto con un mayor agrado su alianza, digamos, con los Estados Unidos, por todas las vinculaciones históricas, culturales, lingüísticas que tienen, que una alianza fuerte con el resto de Europa. Tener en cuenta que el gran hegemón, el gran país que controla a nivel político la Unión Europea es Alemania. Y siempre la disputa tradicional que ha habido a lo largo de la historia entre Alemania y Gran Bretaña sigue estando presente. Eso es lo que están jugando. De todas formas, la encuesta sobre el Brexit están bastante igualadas y habrá que esperar hasta la última semana, hasta el último voto, para ver realmente cuál es la opción que eligen los ciudadanos británicos. También quisiera escuchar tu punto de vista, Fernando, respecto a esta circunstancia que está viviendo Gran Bretaña. Cualquiera que sea el resultado, habrá consecuencias para el futuro de Europa. Sí, y pudiera tener incluso un efecto dominó. Ya ocurrió también, por ejemplo, con el mal llamado proceso de aprobación de la Constitución Europea, que no fue realmente una constitución porque es curioso cómo a lo interno la Unión Europea se mueve mediante normas extremadamente antidemocráticas, hasta el punto de que para entrar en la Unión Europea normalmente se exigen unos estándares de democracia, que es el motivo por el que, por ejemplo, dejaron a Turquía siempre fuera y no le han dejado entrar a la Unión Europea. Pero si la Unión Europea fuera un candidato a entrar como miembro de la Unión Europea, es un juego de palabras un poco confuso, el caso es que sería rechazada, porque la Unión Europea a lo interno no tiene reglas democráticas. Entonces, ya hemos visto en ocasiones anteriores que, por ejemplo, la mal llamada Constitución, que nunca fue una Constitución de la Unión Europea, pues aunque en países como España se pasó con un 75% en el referéndum que se celebró, no vinculante, hubo otros países que lo rechazaron y finalmente se cayó ese proyecto y se tuvo que hacer el Tratado de Lisboa, que es de nuevo las mismas normas dictatoriales para ejecutar la política económica neoliberal de la Unión Europea, pero ahora ni siquiera tratando de maquillarlo al pasarlo en un referéndum consultivo a los ciudadanos. Por lo tanto, el ejemplo de Inglaterra, el ejemplo de Gran Bretaña, en caso de que quisiera salir de la Unión Europea, pues podría tener un efecto dominó. Ya ha habido incluso también países que han puesto en tela de juicio o que incluso han rechazado entrar en la Unión Europea, como ocurrió en el referéndum que se celebró hace unos años en Noruega. Hemos visto también que otros países no han querido entrar en la zona euro. Hay muchos partidos políticos que, debido a la crisis, como les decía, en el norte y en el centro de Europa, son euroescépticos y tienen mucha fuerza en el Parlamento Europeo. Entonces, quizás ese efecto dominó ante una Europa que no está dando alternativas de mejoría en los estándares de vida de los propios ciudadanos europeos podría ser demoledor para la propia organización supranacional. Que además tiene mucha razón porque no está pensado en los intereses de los ciudadanos, está pensado, pareciera más bien, en los intereses de las élites económicas y de las grandes transnacionales. Que son las que finalmente dirigen las naciones en muchos casos. Vamos a hacer una pausa en este momento. Recordamos, estamos hablando de la situación de España, de Europa. Ahora hablaremos sobre las elecciones en España, pero cuál es el contexto latinoamericano y ecuatoriano también, cuáles son las relaciones que se están jugando en estas circunstancias. Enseguida regresamos. Esto es Ecuador no para. Ya volvemos con Ecuador no para. La belleza del Ecuador no está solo en sus monumentos, en sus montañas, en sus costas, en su Amazonía, o en sus atractivos turísticos, o en sus experiencias únicas. Está en tu alegría, en tu calidez y honestidad, en la forma cariñosa de recibir a los turistas y en tu hospitalidad. Así convertimos al Ecuador en potencia turística, porque su belleza está en la gente. La Agencia Andes, la primera agencia de noticias del Ecuador,
te invita a conocer su agenda diaria informativa con la actualidad política, económica, deportiva y cultural de nuestro país. Ingresa a www.andes.info.es, donde podrás disfrutar de nuestros reportajes especiales, fotografías de todos los rincones del país y demás productos audiovisuales. Sigue nuestras noticias en Facebook, Twitter, YouTube y Flickr. Agencia Andes, la primera agencia de noticias del Ecuador. Continuamos con Ecuador no para. Como habíamos mencionado en el anterior bloque, estamos tratando la situación de España y las futuras elecciones. Y también hemos hablado sobre lo que está viviendo Gran Bretaña en este referéndum que se va a llevar a cabo en los próximos días. Pero quisiera que también hablemos de los contenidos de la campaña allá en España. Dijimos hace poco que se habla más de Venezuela o de algunos países de América Latina que de los propios problemas que hay, y supongo muchos allá en España. Por ejemplo, no se habla mucho de los migrantes, no se habla mucho de los refugiados. ¿Por qué razones se concentran entre otros temas y no en los medulares que deberían ser expuestos en la campaña? Bueno, ahí hay un claro reflejo de lo que pretende el inmovilismo entendido como los partidos tradicionales, el Partido Socialista y el Partido Popular, pero además también Ciudadanos, los cuales no quieren hablar de los problemas reales de la población española porque es un auténtico desastre. Se dice que estamos saliendo de la crisis, pero solamente se está mirando el crecimiento del PIB, mientras que el desempleo sigue por encima del 20%, la pobreza sigue aumentando y el índice de desigualdad medido por el Gini también está cada año, año tras año, vemos cómo va aumentando. Las políticas neoliberales que se han llevado estos últimos años, el austericidio, es justificado porque anteriormente se decía que habíamos gastado por encima de nuestras posibilidades. Lo que se está viendo es que es falso. Mientras más políticas de austeridad, mientras menos gasto público o inversión pública, los ingresos del Estado también caen. La semana pasada conocíamos que por primera vez en el último siglo la deuda pública española está por encima del 100%. O sea, ya necesitamos todo el Producto Interior Bruto de un año entero para pagar la deuda que se ha generado. Y se ha generado principalmente con la aplicación de estas medidas neoliberales. Por lo tanto, hay algunos partidos que prefieren hablar de los problemas de otros países, que quizás los tengan, pero no es lo que nos está preocupando a los ciudadanos españoles. Los ciudadanos españoles queremos políticas reales que nos lleven a salir de la situación de pobreza y desigualdad que se ha producido en los últimos años. ¿Y cuáles son las propuestas que se presentan en los diferentes candidatos para justamente tratar estos temas locales? Porque hemos llegado a mirar una situación poco fuera de lo común. En plena campaña electoral, el candidato de Ciudadanos, Albert Rivera, viajó a Venezuela, a Caracas, a reunirse con los opositores al gobierno de Nicolás Maduro. Una situación un poco extraña e ilógica por tratarse de una campaña local. Sí, eso tiene mucho que ver con la incapacidad también de hacerle críticas al programa de Unidos Podemos desde la racionalidad. Es decir, cuando realmente se plantea una alternativa a ese austericidio, a esas medidas que están llevando a la población española a unos mayores índices de pobreza, de desigualdad, de desmantelamiento del estado de bienestar, y de repente, pues sí, efectivamente hay un partido que te da una alternativa, desde la racionalidad es muy difícil criticar a ese programa. Por lo tanto, tratan de crear una imagen, asimilarla a otra imagen que está demonizada, que sería en este caso el tema de Venezuela, y de esa forma, desde la emotividad, desde la campaña del miedo, tratar de hacer mella en un partido que está planteando alternativas y además creciendo de una manera vertiginosa, que está amenazando, o que ya ha amenazado, pero que seguramente le ponga la puntilla y acabe con el bipartidismo, con lo cual tanto los partidos políticos tradicionales como los poderes económicos y fácticos y mediáticos de España, pues están realmente con mucho temor a que acabe un sistema que a ellos les beneficia. Es por eso, y además creo que ha habido una
situación muy parecida en Ecuador, la asimilación de Venezuela, ese cuco, ¿no? El nuevo cuco marxista, esa imagen demonizada de Chávez, de Maduro, de Venezuela, como Estado canalla y fallido, tratar de asimilarla a Unidos Podemos para intentar retener ese ascenso que está creando mucho temor en los poderes económicos y fácticos, que creo que es la misma estrategia que se empleó y se sigue empleando con lo que fue hace 10 años la candidatura de Rafael Correa como una alternativa a un país que estaba destruido como Ecuador, y que se siguió utilizando esa imagen para intentar pues, acabar con muchas de las políticas sociales que han tenido en este país un grandísimo impacto muy beneficioso, y que hoy también, con las medidas económicas que se están aplicando, también se aplica esa misma imagen para tratar de desprestigiar a quien las lleva a cabo, ¿no? En este caso el gobierno de Rafael Correa, y en España el gobierno de Unidos Podemos. Porque es curioso que tanto en Ecuador como en España, y vinculado con Venezuela, los diferentes medios de comunicación, que son muy poderosos, los medios privados allá en España y tienen una gran influencia, comenzaron a publicar una serie de reportajes respecto a la relación que tendría Unidos Podemos, o mejor dicho, Podemos en ese momento, con Pablo Iglesias y su equipo, que asesoraba al gobierno de Hugo Chávez y que recibió ingentes recursos económicos. Se dijo también que tenía alguna relación con el gobierno del presidente Correa. Esta parte, esta estrategia, ¿en qué medida ha dado resultado? ¿En qué medida ha calado en la ciudadanía para afectar lo que significa la candidatura de Pablo Iglesias? Bueno, esas acusaciones llevan produciéndose casi desde el primer momento en el que surge Podemos. No desde el primer momento, porque la primera estrategia de los poderes políticos constituidos era de ignorar este nuevo movimiento, partido político, pero a partir de un segundo momento, es decir, después de las elecciones europeas, sí se empieza a acusar de vinculación o que estaban financiados por gobierno extranjero. Hay una asociación que es Manos Limpias, que bueno, de hecho está implicada ahora en casos de corrupción también, que ha presentado hasta 5 querellas por estos casos contra Podemos, pero todas han sido archivadas porque no hay ningún fundamento jurídico. Por lo tanto, volvemos a lo mismo, es la intención de desviar los contenidos de la campaña de lo que verdaderamente le interesa a los ciudadanos españoles, porque aunque estén los medios de comunicación apoyando esta campaña sucia, digamos, en contra de Podemos, vemos que elección tras elección los resultados de Podemos cada vez son más altos. En la elección europea ya fue una sorpresa, pero estamos hablando de, creo recordar que era un 5,9% de los votos, mientras que en las elecciones del 20 de diciembre pasado ya llegaron al 20,9% de los votos. Por lo tanto, ese nerviosismo que empieza a surgir tanto los partidos políticos y sus vinculaciones con los medios de comunicación, con las empresas transnacionales de capital español. No hay que olvidar que los medios de comunicación españoles suelen tener propiedad de acciones en empresas internacionales como puede ser Repsol, como puede ser Telefónica, como puede ser el Banco Santander, que son empresas que tienen muchos intereses en la región latinoamericana. Entonces quieren hacerle ese juego sucio a Podemos para que no se exprese, que al final es la expresión de la gran mayoría social. Pero vemos como los medios de comunicación, que aunque siguen teniendo muchísimo poder, no consiguen tampoco engañar a buena parte de la población. ¿Y qué va a suceder en esta elección? ¿Cuánto se vería afectada América Latina, o Ecuador en este caso, con un triunfo hipotético del Partido Popular, o el PSOE, o también Unidos Podemos? Bueno, supongo que si ganara el PP, la política va a ser la misma, tratar de mejorar y los intereses de las transnacionales en América Latina sin importar nada más, y al mismo tiempo, por supuesto, una adversación, o sea, adversar de manera directa a los gobiernos progresistas de la región. En algunos casos, de una forma pues, mucho más agresivas que en otras. Hemos visto que hay una injerencia directa por parte de España en los asuntos internos de Venezuela, que llegan incluso, por ejemplo, a llamamientos por parte del canciller español a el agotamiento de la vía democrática y azuzar de alguna forma incluso sentimientos de golpe de Estado en Venezuela, lo cual es extremadamente pernicioso y negativo para la situación democrática de la región. Ha habido una celebración plena cuando ganó Macri en Argentina. Entonces, esa sería un poco la política del PP en América Latina, ¿no? El apoyo a las transnacionales y a los gobiernos de carácter conservador de derecha de una forma similar al propio PP. Si ganan, por ejemplo, el PSOE o ganan en el Unidos Podemos, con el PSOE podría haber una matización
de lo que sean las políticas del PP, quizás una menor injerencia e intervencionismo en asuntos internos de países como Venezuela, y desde luego Unidos Podemos, ahí hay un intercambio primero ideológico, porque yo sí creo que existe una cierta inspiración en lo que han sido los procesos de cambio en América Latina y las alternativas dadas en la década ganada por parte de muchos de los países que están tomando esas experiencias para enriquecerlas y adaptarlas a la idiosincrasia europea por parte de Unidos Podemos, y supongo que lo primero que ocurriría es que se dejaría de intervenir en los asuntos internos de países como Venezuela o como Bolivia o como Argentina de manera directa, ¿no? Y creo que eso es importante porque de alguna forma también a veces pareciera que las relaciones bilaterales entre España y América Latina desde esos partidos conservadores se da todavía desde un punto de vista de superioridad y de neocolonialidad, y creo que las relaciones entre América Latina y España para que se desarrollen de una manera correcta deberían de darse desde el plano de la igualdad y desde el enriquecimiento mutuo, ¿no? Y de la complementariedad. Y en ese sentido creo que Unidos Podemos tendría una mayor empatía con esa visión de igualdad entre las relaciones de los países. Respecto ya a las elecciones y sobre todo a lo que van a hacer los españoles residentes y que viven fuera de España, hay aproximadamente 2 millones de españoles que viven fuera de España y que están en condiciones de votar. ¿Cuáles son las características? ¿De qué manera ustedes pueden acceder a un voto que en cualquier circunstancia debe ser un voto libre, universal y que uno puede acudir para ejercer su derecho ciudadano en este caso? Son casi 2 millones los que están, digamos, apuntados en los censos de los consulados. Sin embargo, seguramente son muchos más los que no han acudido también a apuntarse oficialmente como que están en el exterior. Pero uno de los resultados, ¿no?, digamos, de este avance de la pobreza en los últimos años ha sido una gran salida de españoles fuera de España. En el caso ecuatoriano, además tenemos, digamos, hay como un doble flujo. Por un lado, españoles de origen que salen por primera vez, y por otro lado ecuatorianos que ya les tocó emigrar quizás hace 14, 15, 16 años huyendo de las condiciones económicas que había en Ecuador, estuvieron en España, consiguieron la nacionalidad española y de vuelta han tenido que salir por las condiciones económicas de España. El sistema de voto en el exterior en España es sumamente complicado. Se cambió la ley en el año 2011 con el Partido Popular, apoyado por otras fuerzas conservadoras, y ahora hay que acudir al consulado a rogar el voto. Es decir, ¿Qué significa rogar el voto? Rogar el voto es ir a solicitar expresamente, que normalmente tienes que soportar bastantes colas dentro del consulado, para que te puedan mandar por correo la papeleta de voto. ¿Qué sucede? Que cuando estamos en Ecuador, no sé si son 8.000, 9.000 kilómetros de España, muchas veces esos votos finalmente no llegan o llegan a destiempo, y entonces no existe la posibilidad real de ejercer el voto. Habría otros mecanismos más sencillos como el de votar directamente en el consulado, en el cual no tengas que estar pendiente que tu voto primero te llegue, luego tú lo reenvíes, llegue a tiempo. Sumamente complicado. En las pasadas elecciones del 20 de diciembre, con la gran cantidad de españoles que hay fuera del territorio, tan solo el 4,7% de los españoles en el exterior consiguieron votar, mientras que el voto dentro del territorio nacional sí era del 72-73%. Vemos la gran dificultad, y sí estamos interesados, sí queremos ejercer nuestro derecho a voto. Estamos lejos, pero seguimos preocupados por la situación política y social que se vive dentro de España. ¿Existe activismo acá en Ecuador, por ejemplo? ¿Existen españoles que se reúnen, que analizan la circunstancia política, que buscan una manera de expresarse a través del voto? Sí, sí existe. De hecho, tanto Sergio como yo hemos estado un poco en ese proceso, primero, de tratar de dar información a los españoles residentes en el exterior, en este caso en Ecuador, para que pudieran saber cómo se lleva a cabo la rogación del voto, ¿no? Que además el propio voto rogado ha dado lugar a que se haya disminuido en alrededor de un 90% el número de extranjeros que votan, o sea, de españoles que votan en el extranjero. Y eso ha sido un problema. El 90%. Sí, o sea, ha habido una disminución drástica, y además ya se sabía, ¿no? Cuando se hizo la reforma, se hizo a conciencia para que mucha gente pues no pudiera votar, porque además la gente que está fuera, en muchos casos expulsados por motivos económicos de España, pues va siempre a votar a las opciones más progresistas o opciones de cambio, porque de alguna forma han tenido que verse en la obligación de abandonar el país. Y después hemos hecho varias actividades. Existe un círculo de Podemos, se acaba de conformar también la Federación de Izquierda Unida en el Exterior,
actualmente trabajan de forma conjunta en Unidos Podemos, participan en Unidos Podemos personas que son nacidas en Ecuador pero que han obtenido la nacionalidad por sus vivencias y por su residencia durante varios años en España. Es muy interesante porque de ese casi 2 millones de personas que están en el exterior, 700.000 son personas que han nacido en España, pero 1.200.000, 1.300.000 personas son nacionalizados que han vuelto a sus países o que se han ido de España, con lo cual es una cifra interesante. Y hemos hecho actividades como, por ejemplo, ayer mismo en el IAEN se hizo una actividad de carácter académico para hablar un poco de la encrucijada en la que se encuentra en este momento España, y quizás el impacto no ha sido un impacto arrollador, pero sí que se han hecho una serie de actividades que sirven para dar a conocer la situación en España y la situación tan difícil para poder votar en estas elecciones si no estás en el territorio español. Para cerrar este tema tenemos apenas 2 minutos porque el siguiente bloque hablaremos del caso Assange. Quisiera de manera muy breve que nos puedas explicar cuáles son los temas neurálgicos que deben ser cambiados, que deben tener una diferencia allá en España, si gana alguna tendencia que pueda hacer el cambio justamente allá. Pues lo principal es establecer un nuevo marco constitucional. Un marco constitucional que actualmente lo tenemos, pero es heredero de la dictadura que tuvimos hasta los años 70. En ese momento la correlación de fuerzas no permitía crear un modelo desde la nada, sino que había que establecer ciertas alianzas que venían desde el pasado. Pero 4 décadas después ya estamos en condiciones de crear un nuevo modelo. Hay que tener en cuenta también la intención de voto de un partido como Unidos Podemos, principalmente es de la gente joven. Unidos Podemos es la primera fuerza en los menores de 50 años. Por lo tanto, vemos cómo la sociedad española está cambiando, ha cambiado y necesita unas nuevas reglas del juego para el ejercicio democrático. Otra de las cuestiones que habría que modificar es la ley electoral. Tenemos una ley electoral sumamente injusta, una ley electoral que utiliza la ley de Ohm y está dividida en circunscripciones, donde buena parte de los votos acaban tirados a la basura. Pongo un ejemplo. El pasado 20 de diciembre, Izquierda Unida, que en este caso no iba con Podemos, se presentó individualmente, tenía cerca de 900.000 votos. Sin embargo, solo tenía 2 representantes en el Parlamento español, en el Congreso de los Diputados. Vemos también que las nuevas reglas del juego sobre economía deben cambiar. No pueden ser las grandes transnacionales las que pongan las reglas del juego. No puede ser que el número de ricos haya aumentado en un 20%, si no recuerdo mal el dato, en los últimos 8 años, mientras que el número de pobres se ha incrementado fuertemente. Las condiciones de vida de las clases medias también se han visto deterioradas. Por lo tanto, hay que establecer ese nuevo marco constitucional y no se puede derrumbar todo lo que se había conseguido con un establecimiento de un estado de bienestar que tenía sus carencias, pero que por lo menos era capaz de satisfacer las necesidades básicas de buena parte de la población. Es un cambio radical, ¿realmente es posible hacerlo? Esperemos que sí, ¿no? Esa es la gran apuesta. Va a ser muy complicado, seguramente después de las elecciones del 26 de junio nos vamos a encontrar otra vez con un escenario en el que haya una mínima modificación en relación a las elecciones del 20 de diciembre. Ojalá que Unidos Podemos al menos obtenga tanto en votantes como en escaños la segunda posición, pero obviamente el sistema se defiende a sí mismo y seguramente lo que vaya a haber es una gran coalición o una coalición de partidos conservadores para evitar que gobierne un partido como Unidos Podemos, que puede tener unas grandes repercusiones no solamente a lo interno de España, sino incluso a nivel regional o incluso a nivel mundial, también por las relaciones con América Latina. Por lo tanto, es una opción que probablemente aspire a tratar de recuperar aquel modelo que se perdió de bienestar, que con sus limitaciones, pues también, y siendo perfectible, era un modelo que ahora mismo es un sueño, ¿no? Antes se hablaba, por ejemplo, de la precariedad que significaba ser un mileurista, una persona que ganaba 1.000 y poquitos euros al mes, y hoy en día ser un mileurista pues sería estar en una posición privilegiada. A eso hemos llegado, con lo cual efectivamente hay un hartazgo de la población y por eso han surgido estas nuevas alternativas y esperemos, por el bien de la mayor parte de la población, que sigan reforzándose y que incluso obtengan el gobierno en España. Muy bien, vamos a hacer una pausa, la última, y hablaremos después de la misma del caso Assange. Justamente se cumplen 4 años del ingreso de Julian Assange a la embajada ecuatoriana en Londres. Hablaremos de su perspectiva y lo que puede suceder en las próximas semanas y meses. Enseguida regresamos. Esto es Ecuador no para.
Ya volvemos con Ecuador no para. La belleza del Ecuador no está solo en sus monumentos, en sus montañas, en sus costas, en su Amazonía, o en sus atractivos turísticos, o en sus experiencias únicas. Está en tu alegría, en tu calidez y honestidad, en la forma cariñosa de recibir a los turistas y en tu hospitalidad. Así convertimos al Ecuador en potencia turística, porque su belleza está en la gente. La agencia Andes, la primera agencia de noticias del Ecuador, te invita a conocer su agenda diaria informativa con la actualidad política, económica, deportiva y cultural de nuestro país. Ingresa a www.andes.info.es, donde podrás disfrutar de nuestros reportajes especiales, fotografías de todos los rincones del país y demás productos audiovisuales. Sigue nuestras noticias en Facebook, Twitter, YouTube y Flickr. Agencia Andes, la primera agencia de noticias del Ecuador. Continuamos con Ecuador no para. A propósito, se cumplen 4 años de la presencia de Julian Assange en la embajada ecuatoriana en Londres y hablaremos del caso Assange en estos siguientes minutos en nuestro programa. 8.5 millones son los documentos confidenciales publicados por Wikileaks desde el 2006. 13.8 millones de libras es el dinero que ha costado hasta ahora el dispositivo de seguridad para impedir que Assange salga de la embajada ecuatoriana en Londres. Y 35 años es la pena de cárcel para Chelsea Manning o Bradley Manning, que fue el soldado norteamericano que proporcionó la información de los documentos oficiales de Assange. ¿Qué te dice esas cifras, Martín, de este caso que sin duda es un caso de trascendencia mundial? Lo que dicen esas cifras es que la libertad de expresión tiene un precio. Tiene un precio y para Julian Assange ya son 4 años. Bueno, 4 años se cumplirán el próximo domingo. Por filtrar unos documentos de las acciones que el Estado estadounidense tenía en conflictos bélicos, conflictos militares, principalmente los de Afganistán y de Irak. Vemos también otros casos, como puede ser de Edward Snowden, que está también en una situación similar. Vemos, por tanto, que muchas veces se nos dice desde ciertos países tienen todo el día la libertad de expresión como un referente en su vocablo, pero que después vemos cómo no se aplica. Son 4 años ya en los que tiene que estar en la embajada sin la posibilidad de salir. Bueno, fue curioso que cuando se revelaron los datos de manera inmediata, los diferentes medios de comunicación, los más grandes del mundo, publicaron esa información. Y en ese caso, Julian Assange prácticamente era el héroe, era una persona que recibió muchísimos premios en esos mismos países en donde ahora es cuestionado fuertemente. Bueno, fue primero una estrategia para dar a conocer estos documentos, aliarse con The Guardian, con El País, con La Jornada de México, para que efectivamente tuviera un impacto y una repercusión mundial y también un poco para blindarse a la propia organización frente a los ataques que ellos eran conscientes que le iban a llegar y que han sido absolutamente devastadores en el sentido de que incluso hasta PayPal ha tratado de bloquearles las cuentas o de que no reciban dinero. Esto ha sido, hablamos de la era de las filtraciones, ¿no? Wikileaks abre una puerta para tener la certeza de algo que todos pensábamos, ¿no? De cómo es el control que se ejerce sobre la ciudadanía en términos generales, cómo estamos completamente bajo el panóptico de Foucault, en el que estamos perfectamente vigilados
todos los ciudadanos y que nuestros movimientos son registrados y que no existe realmente una libertad de expresión y de movimiento, de que vivimos bajo una observancia extremadamente peligrosa, pero también para ver cómo es el intervencionismo de países como Estados Unidos en el resto de los países y cómo son los intereses en cada una de las regiones, ¿no? Mientras que hay un intervencionismo claro militar en países como Irak, después nos damos cuenta que hay también espionaje en toda América Latina y cómo se van moviendo junto con la oposición conservadora a los intereses de Estados Unidos en los distintos países para derrocar gobiernos progresistas como sería en nuestra región. Con lo cual nos ha abierto una primera puerta Julian Assange que es realmente de agradecer. Después han venido otras grandes filtraciones como Snowden, como la lista Falciani, como los LuxLeaks, ahora nos hemos encontrado con los Panama Papers, pero realmente el precursor de esta nueva era, en esta época de la información, pues ha sido Julian Assange. Y esto es realmente loable. Y por otro lado, pues también es muy interesante cómo de alguna forma también el sur empieza a levantarse en contra del norte. Quien le da asilo político a Julian Assange es un país que de alguna forma inesperada, Ecuador, pues dentro del corazón de Londres, pues se atreve en una posición de dignidad a darle asilo político a Julian Assange y a no ceder frente a todas las presiones de estos grandes poderes, la Unión Europea, el Reino Unido, Estados Unidos. Entonces, pues no solamente hay una posición de dignidad por parte de Julian Assange, sino también por países del sur que están diciendo basta en este momento a esta forma de avasallar que siempre se ha dado desde una posición colonial, de imperialismo desde el norte. ¿Cuál es la importancia, Martín, geopolítica de Assange, de Wikileaks, en este contexto? Bueno, había uno de los datos que comentaba Fernando sobre el espionaje de Estados Unidos, y no solo a países que se pueden considerar no aliados, sino incluso hemos visto cómo el gran aliado de Estados Unidos dentro del corazón de la Unión Europea como Alemania, también la propia canciller alemana, había sufrido ese espionaje, ¿no? en su propio teléfono celular. Digamos que pone las cartas sobre la mesa de cómo funciona el espionaje a nivel global y a nivel del caso concreto ecuatoriano, que como ha dicho Fernando, un país pequeñito, digamos, con poco peso en cuanto al poder económico, político que tiene dentro del sistema internacional, pero sí que hace un gran gesto en defensa de los derechos humanos, en defensa de la libertad de expresión, dándole este asilo político a Julian Assange. Pero hay que tener en cuenta que las condiciones en las que sigue viviendo Julian Assange siguen siendo bastante penosas. La embajada ecuatoriana en Londres no es especialmente grande, es una embajada que no estaba, digamos, no había una previsión de la utilización para que una persona estuviera viviendo allá, y finalmente está viviendo prácticamente encerrado. El gasto que lo apuntaba Assange de seguridad, ¿no? de la policía británica, para evitar cualquier intento de salida de Julian Assange y que pudiera viajar a un país donde pudiera ejercer realmente su libertad. Ecuador ahí mostró una gran fortaleza y puso sobre la mesa claramente la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión. Bueno, el mundo vio con asombro cuando el canciller ecuatoriano Ricardo Patiño justificó por qué Ecuador concedió el asilo a Julian Assange y dio a conocer una serie de elementos que fundamentaron la posición ecuatoriana respecto a este asilo que se concedió a Julian Assange. Ecuador entonces entró en la órbita mundial, se dio a conocer mucho más por esta circunstancia. ¿Cuál fue el impacto allá, especialmente en Europa? Sí, realmente. Ecuador ha tenido una política exterior que es bastante impresionante, ¿no? Ecuador, a nadie mira por encima del hombro a Ecuador. Veamos el rol que juega ante la OEA, cómo se le dio el asilo político a Assange. Son realmente una serie de posiciones que son dignas de admiración, ¿no? Además, comparemos el caso Assange con el caso Snowden y cómo, por ejemplo, para que no se repitieran situaciones parecidas, cuando no se sabía muy bien dónde andaba Snowden, que estaba en el aeropuerto de Rusia, se bajaron el avión de Evo Morales en Austria sin ningún tipo de problema, ¿no? Y encima más, todos los poderes europeos estuvieron de acuerdo en hacer este tipo de situaciones que son realmente indignantes, ¿no? Entonces, es una posición muy interesante la que se está jugando desde el sur. Es cómo intentan no ser, pues como decía antes,
de alguna forma faltados en su respeto a las dignidades de estos países. Y yo realmente creo que esa es la senda que hay que seguir, ¿no? Ya han prescrito 2 de las 3 acusaciones por agresión sexual que existen desde Suecia en contra de Assange. Esperemos que pronto prescriba la que queda todavía en pie y que de alguna forma pues Julian Assange pues pueda venir a nuestros países con total libertad para seguir un poco hablando de la situación en la que se encuentra el mundo, de supervisión, de falta de libertad de expresión y que de alguna forma eso también es un logro de América Latina al no haber cedido a las presiones de los países del norte. Con lo cual es una posición de dignidad y es una posición de fortaleza que espero que, pese a las dificultades que estamos pasando en la región, se siga afianzando frente al norte. Además, en estas circunstancias, hace pocos días se anunció que la fiscal que impuso la querella en contra de Julian Assange tiene algunos conflictos legales que podrían desmerecer su presencia en este mismo juicio o podría ser no válidos ciertos elementos dentro del mismo. ¿Qué significaría Julian Assange en América Latina, en Ecuador? Su presencia, ¿cuánto podría aportar a todo esto que hemos hablado respecto a la transparencia de la información, a explicar este tipo de manejo de informaciones que son bastante complejas y que manejan los gobiernos? Bueno, en primer lugar, sí, lo que comentabas, todo lo que se ha movido alrededor de la acusación que pesa sobre Julian Assange ha sido sumamente opaco, ¿no? Ya no es una cuestión de que termine por prescribir, que el último de los delitos de los que se le acusa sería en 2020, sino que la embajada ecuatoriana, ¿no? y Julian Assange ha mostrado toda su predisposición a hablar, digamos, ante este tribunal, pero en el territorio de la embajada ecuatoriana, no salir de la embajada porque sabe que rápidamente Estados Unidos lo requeriría. El tema de Julian Assange no es estas presuntas agresiones que tiene, sino que la justicia estadounidense lo requerirá para juzgarlo por haber transparentado toda esa información. Para América Latina, bueno, representa justamente un personaje que ha luchado y ha puesto, digamos, ha antepuesto ese valor de la transparencia de la información sobre su propia vida personal. Y ahí está, digamos, sufriendo estas consecuencias que tiene. Pero él no se está echando para atrás y Wikileaks sigue actuando. O sea, sigue, a pesar de que Julian Assange está retenido en la embajada ecuatoriana, pero sigue cumpliendo su función de transparentar ese mundo tan opaco del espionaje. ¿Cuál es el papel de Suecia en este caso? Porque recordemos que Suecia no aceptó que se le tenga a Julian Assange en la embajada y que se pueda recibir una declaración. Luego ya pidió formalmente al gobierno ecuatoriano y el gobierno ecuatoriano entiendo que ya en los próximos días emitirá una respuesta ante el pedido de Suecia. ¿Cómo entender la posición? ¿Cuál es el papel de Suecia en esto? Sí, es muy sospechoso todo el entramado jurídico, ¿no? Efectivamente, Sergio señalaba que habría que mirarlo con detenimiento porque además recientemente, en febrero de este año, el panel de las Naciones Unidas en contra de la detención arbitraria ha declarado que esta es claramente una detención arbitraria y que tanto Gran Bretaña como Suecia están en la violación de la normativa internacional en este momento. Entonces, Suecia debería, supuestamente un país nórdico, un país que siempre ha sido el modelo de la protección de los derechos humanos, en este momento nos estamos encontrando que está haciendo de perro cancerbero de los intereses de Estados Unidos en el caso de tratar de acabar con el ejemplo Assange, ¿no? Entonces, efectivamente, es algo que está en discusión, es algo que deberíamos también de criticar duramente porque este proceso adolece de unas garantías mínimas de un debido proceso y que por lo tanto ya tenemos incluso un organismo internacional de protección de derechos humanos que está en contra. Suecia debería de recapacitar sobre la posición que está adoptando y sobre todo esa posición de alfeñique de alguna forma de intereses superiores que no le viene nada bien. Ahora, en un momento es importante también hacer un análisis de lo que significa la filtración de ciertas informaciones que le hacen daño a cualquier gobierno, sea cualquier tipo de información. ¿Es correcto utilizar este tipo de mecanismos para informar a la comunidad? También tiene una carga política este tipo de circunstancias. Bueno, los sistemas de espionaje son conocidos, pero parece que los propios gobiernos se quieren hacer los ciegos ante este tipo de situaciones.
De hecho, hay que tener también ahí en cuenta la correlación de fuerzas. El caso de Alemania, por ejemplo, o el caso de Brasil, actuaron fuertemente en contra cuando se conoció el espionaje que había ejercido directamente a las mandatarias de estos países, pero sin embargo después esa correlación de fuerzas que te hace, que lo quieras o no, tener cierta dependencia de los Estados Unidos, mantener siempre ciertos vínculos, te hace que todo se quede en meras declaraciones, pero las relaciones siguen continuando más o menos, o sea, se pueden paralizar en el corto plazo, pero en el medio plazo vemos cómo se vuelven a reactivar. Y ese espionaje que se descubrió, digamos, evidentemente sigue produciéndose, tanto en gobiernos que no son considerados aliados como en gobiernos aliados. El espionaje siempre habrá, es decir, no se va a paralizar en ningún momento, pero a raíz de Wikileaks, a raíz de Julian Assange, ¿algo ha cambiado? Sí, claro. Sobre todo el espionaje pues, debe estar circunscrito a lo que sería el espionaje entre gobiernos. El problema, y lo que han revelado tanto Wikileaks como Snowden, es que el espionaje se extiende a todas las personas sin importar la posición que ocupan. Y que no solamente se ha extendido ese espionaje a todos los ciudadanos del mundo, sino que además esa misma información después es filtrada a transnacionales, como ocurrió con Chevron o como ha ocurrido con otras petroleras, para que los intereses de esas transnacionales del norte y especialmente de Estados Unidos puedan también tener una información privilegiada para negociar con gobiernos e imponer sus intereses. Entonces, el espionaje además se utiliza con fines comerciales capitalistas, que ya es algo completamente inaudito, ¿no? No solamente nos controlan, sino que además venden nuestra información a los intereses de las grandes transnacionales. Entonces, creo que ha habido ciertos revulsivos, quizás no suficientes, se vieron incluso mermadas durante un momento, no sé si sería una posición estética entre Angela Merkel y Obama. Sí ha habido también una cierta fricción en las relaciones entre Brasil y Estados Unidos, por no decir la de muchos otros países, sino simplemente quizás países estratégicos. Y realmente lo que se deben de tomar es medidas para que esto no se siga produciendo y que dejemos de estar bajo la supervisión de ese país del norte que tanta miseria ha causado a lo largo y ancho de este mundo. Muy bien, caballeros, gracias por su presencia aquí en nuestro programa. Gracias. Muchas gracias, muy gentil. Y a ustedes, como siempre, gracias por atender este espacio en Ecuador No Para. Hemos hecho un análisis de lo que van a significar las elecciones en España que se van a realizar en los próximos días, y también a propósito de los 4 años de la presencia de Julian Assange en la Embajada Ecuatoriana en Londres, hemos repasado también algunos elementos esenciales y sustanciales de este caso. Gracias por su atención. Volveremos en una próxima oportunidad. Felicidades. Ciudadano TV presentó Ecuador No Para.